Muy buenos viejuners, bienvenidos a mi canal. ¿Sabíais que ahora con la consola Super NES Mini y con la NES Mini también podemos usar cartuchos originales en la consola? ¿Sí? ¿Cómo lo veis? No en la propia consola, porque obviamente aquí no caben, es muy pequeña y dentro no lleva esa funcionalidad, pero gracias a un cacharro que me acabo de comprar sí que podremos ponerle cartuchos como podéis ver. Pues nada, en este vídeo os voy a enseñar este dispositivo que puede llegar a hacer. Venga, vamos para allá. Como todos sabéis, desde hace ya un tiempo Nintendo está apostando por lo retro bastante, con consolas como por ejemplo la NES y la Super NES Mini. Para los que no estéis al tanto, son consolitas pequeñas reproduciendo videoconsolas de Nintendo de los años 80 y 90. Y según los rumores, parece que van a ir sacando más consolitas de este estilo, como por ejemplo la Game Boy Mini y la Nintendo 64 Mini. Estos productos son cerrados, es decir, de fábrica vienen con una serie de juegos almacenados en su interior, y en teoría Nintendo no provee la posibilidad de ampliarlos. Aunque, como todos sabemos, existen tutoriales que hay en el canal para modificarlas de manera no oficial y ampliar su catálogo. Pues nada, parece que una empresa llamada Classic2Magic, no contentos con las posibilidades que tiene la NES y la Super NES Mini, han creado este dispositivo que os traigo hoy al canal, el Classic2Magic. Es un cacharrito que permite usar cartuchos originales de las consolas Super NES y Super Nintendo de cualquier zona, USA, Europa o Japón, en nuestras consolas NES y Super NES Mini. Comenzaremos haciendo un mini unboxing. La cajita es muy pequeña y la verdad es que bastante bien diseñada. Dentro solo viene pues lo que es un pequeño cable micro USB, que es el que nos permitirá conectar el dispositivo a la consola, y además también viene el propio cacharrito. Esta unidad que tengo yo no lleva manual, pero en las próximas remesas sí que llevarán manual y el cable micro USB será de color negro. El dispositivo podéis ver que lleva una abertura para introducir los cartuchos originales, como veis, pues encajan a la perfección. Y la verdad es que tanto al abrir las tapitas como introducir los cartuchos y tal, me da la impresión de ser un dispositivo bien hecho. Los acabados del plástico los veo correctos y resistentes. En la parte de arriba podemos ver, aparte de la entrada de los cartuchos, dos LEDs indicadores y un puerto USB, que es donde podremos pinchar el pendrive con el software necesario para hacer funcionar el dispositivo. Por aquí detrás podemos ver un puerto USB, que es donde conectaremos la consola, y uno micro USB para conectar el alimentador de corriente. La conexión del dispositivo, como veis, es simple, es como si se tratara de un USB OTG de los que muestro en algunos de mis tutoriales en el canal. El cable que nos viene se conecta entre el dispositivo y la consola, y al dispositivo se conecta un alimentador, que puede ser el que viene con algunas consolas NES o Super NES Mini en algunos países, o cualquier alimentador que tenga mínimo 1 amperio. Y luego nada, conectaremos el cable HDMI y el mando que queramos a la consola. Visto esto, vamos a hacerlo funcionar. Para instalarlo tendremos que descargarnos 2 ficheros de su web y descomprimirlos en un pendrive en nuestro PC formateado en FAT32. Una vez preparado, lo extraeremos con seguridad del PC. Desconectaremos la alimentación del Classic2Magic, pincharemos el pendrive y, hecho esto, volveremos a conectar la alimentación al Classic2Magic. En este momento se arrancará un proceso que podremos ver observando el parpadeo del LED, del dispositivo. Cuando comience a parpadear lentamente ya habrá finalizado y podremos arrancar la consola, pero la arrancaremos de una manera especial. Mantendremos el reset pulsado, le daremos a Power, esperaremos al sonidito de Windows, es broma. Esperaremos unos 5 o 10 segundos y soltaremos el reset. ¿De qué me sonará a mí esto? Hecho esto, en la pantalla podremos observar que se inicia un proceso que tardará unos minutos. Cuando finalice, veremos que el menú de la consola ha cambiado. Hecho esto, ya tenemos tanto el dispositivo como la consola preparados para jugar a los cartuchos. Entonces, con la consola apagada y el pendrive pinchado en el Classic2Magic, conectaremos el cartucho. Veremos que el LED empieza a parpadear. En este momento se está copiando el interior del cartucho, el juego, al pendrive. Una vez pare de parpadear, ya podremos arrancar la consola y podremos jugar, como veis, al juego sin ningún tipo de problema. La verdad es que la emulación está bastante bien y se puede jugar sin ningún tipo de problema. Si queréis cambiar el cartucho, apagaremos la consola, sacaremos el cartucho y volveremos a repetir el proceso con el cartucho nuevo. El volcado del cartucho al pendrive suele durar unos 10 segundos más o menos, 10-15 segundos. Si tenéis problemas con algún cartucho, puede que esté sucio, por lo que os recomiendo que miréis mi tutorial de cómo limpiar cartuchos de consolas. Os dejo aquí en la tarjeta del vídeo, aquí arriba. Por lo que he probado, van perfectos los juegos PAL y en DSC, pero en el video review del canal de YouTube Modern Vintage Gamer, canal que por cierto os recomiendo porque es muy bueno, comentaba que los cartuchos PAL no funcionaban bien, daban algunos problemas. Eso es cierto, era cierto, en el momento en el que él hizo el review.
Cuando yo comencé a hacer las pruebas, ¿vale? En mi análisis también noté lo mismo y hablé con el fabricante para consultarle sobre mi problema. Y la verdad es que es una pasada, porque al cabo de unas horas me avisaron, subieron una corrección del software con lo que se corregía este problema. Por lo que el problema generalizado con los cartuchos PAL parece que ya no está, parece que ya funcionan bien. Eso sí, lo que sí que es cierto es que con ciertos cartuchos, como dice Modern Vintage Gamer, no es compatible, ¿vale? Por ejemplo con los Everdrive o con algunos cartuchos que llevan el chip FX. Pero bueno, los chicos de Classic to Magic van a ir actualizando su software para ir adaptándose a estos problemas, como me han dicho por email. Además de jugar con juegos originales, podemos usar ROMs de otras plataformas, tal y como indica el manual. Podremos copiarlas en esta carpeta del pendrive desde nuestro PC. Ojo, no debemos copiarlas comprimidas, deben estar descomprimidas, exceptuando si son ROMs de MAME. Entonces, una vez arrancada la consola, el Classic to Magic, bueno, veremos en el menú pues, las ROMs ordenadas por plataformas, en unas carpetas cuyos iconos os sonarán a más de uno, la verdad. Y bueno, podemos jugar a los juegos. Una vez en los juegos podremos salir pulsando la cruceta hacia abajo y el Select, y además, bueno, cuando vayamos a ejecutarlos podemos escoger el emulador a utilizar para cargarlos, usando una combinación de botones también en el mando. Todo esto está explicado en detalle en el manual y en su web. Ojo con este detallito curioso. La modificación que le hace este dispositivo a la consola la convierte en compatible con el HCE, que es el software que todos conocemos, que permite modificar nuestras consolas NES y Super NES Mini para añadirle más juegos y emuladores. Es curioso, ¿no? Es bastante curioso. El cómo se puede usar con este dispositivo está ampliamente explicado en el manual, ¿vale? Así que si tenéis curiosidad lo podéis ver. Hay algunos detallitos que no he explicado para que no alargar mucho el vídeo y que podéis consultar, como ya os he dicho, en el propio manual del producto, y os dejaré aquí en el comentario fijado un link para que os lo podáis descargar. Y bueno, después de hacer las pruebas con este dispositivo, os puedo decir que bueno, cumple con lo que promete, ¿vale? Podemos jugar a juegos de cartuchos viejunos. Eso sí, habrá algunos que no son compatibles, por ejemplo los Everdrive no serán compatibles, y algunos juegos que lleven chips especiales como el chip FX a veces no funcionan. Pero bueno, que tengáis claro que este dispositivo lo que hace realmente con nuestra consola es hackearla, ¿vale? Es modificarla y instalarle un kernel con un software desarrollado por ellos que permite jugar a los cartuchos que insertamos, dado que los copia en el pendrive y la consola es capaz de leerlos gracias al software que han desarrollado. Además, le podremos poner ROMs de otros sistemas, de la misma manera que podemos hacer mediante el software Hachi, con los tutoriales que tengo en el canal. Por lo que si alguien no se siente cómodo modificando su consola de maneras no oficiales, pues que lo tenga en cuenta, ¿vale? Porque este producto realmente es lo que hace. El último detalle a comentar es que este cacharrito vale 59,95, ¿vale? Dólares. Pues nada, chavales, hasta aquí el análisis de este curioso dispositivo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Lucas.